Inquisición, también conocida como Santa Inquisición, fue una institución dedicada a la investigación, condena y castigo de la herejía, que estaba vinculada con la Iglesia Católica. Herejías son aquellas creencias que se contraponen con lo enseñado por la Iglesia Católica. Su periodo de funcionamiento se extendió desde la Edad Media, cuando en 1184 se inauguró el primer órgano inquisitorial en Francia, hasta el siglo XIX, cuando fue abolida. No obstante, no sería sino a partir de 1231 en que comenzaría a ser dirigida directamente por el Papa. Como tal, la Inquisición fue un tribunal legal de la Iglesia Católica, administrado en cooperación con la autoridad civil, cuyo objetivo era preservar al Estado contra los enemigos de la fe. Hay que subrayar que en la época medieval no había separación entre la Iglesia y el Estado, de modo que no había un límite claro entre las autoridades. Además, el pueblo estaba obligado a seguir la religión del rey, y todo aquello que constituyera una amenaza en el ámbito religioso era considerado una herejía. Actos herejes podían ser la práctica de la brujería, la adoración de ídolos, el culto a dioses falsos desde el punto de vista del catolicismo, entre otras cosas. La Inquisición castigó a todo aquel que se oponía a la religión cristiana, al que no aceptaba la fe católica, al que se negó a convertirse, al que no quiso renunciar a su creencia en favor del catolicismo, y así envió a los judíos a las hogueras, y la misma suerte corrieron las mujeres que eran tomadas por brujas, o los libros considerados una amenaza para la fe. Además, practicó la tortura y se lanzó en cruzadas mortales contra comunidades consideradas infieles. A comienzos del siglo XIII ya la Inquisición funcionaba en Francia, Italia y Alemania. En la práctica de la Inquisición predominaba el espionaje y la delación. Los procesos se llevaban a cabo secretamente y en ellos se aplicaban las torturas más refinadas y crueles. A diferencia de los juicios normales, en los de la Inquisición no se nombraban abogados ni se comunicaban a los enjuiciados el nombre de los testigos. El reconocimiento de las acusaciones se conseguía mediante torturas. La Inquisición existió hasta el siglo XIX. El último auto de fe tuvo lugar en Valencia, España, en el año de 1826. Solo en el año de 1835 suspendió el Papa la actividad de los tribunales inquisitoriales. La Inquisición fue transformada en Congregación del Santo Oficio, la cual sirvió de instrumento político de lucha contra el progreso social. Dicha congregación fue reorganizada en el año 1965 y convertida en la Congregación de la Doctrina de la Fe. La Inquisición es considerado uno de los episodios más oscuros de la Iglesia Católica, pese a que semejantes situaciones vivieron los cristianos en países de mayoría protestante.